Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿qué tal están? Estamos a viernes, estamos contentos, que tienen un puente por delante, disfrútenlo, pero disfrútenlo con responsabilidad, quedándose en casa el mayor tiempo posible y atendiendo a las recomendaciones sanitarias. Nosotros estaremos aquí el lunes dando todo lo que podemos dar, con toda la información de lo que ocurra en esa primera jornada de la semana y durante el fin de semana. Vamos con toda la información que les tenemos preparados de este viernes 4 de diciembre, en el que ha habido visita, por ejemplo, a Donosti del ministro de Sanidad, Salvador Illa. En Cantabria, concretamente en Comillas, ha estado Pedro Sánchez y todos ellos pues han hablado básicamente de las mismas cuestiones que llevan hablando durante este tiempo, no les voy a engañar, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir avanzando poquito a poco, porque tenemos también valoraciones en torno a la aprobación de los presupuestos generales del Estado y tenemos poquito tiempo para toda la información que tenemos por delante. Vamos primero con los datos del COVID-19 en las últimas 24 horas aquí en Euskadi. Mejor que ayer, descienden los positivos, baja de hecho la tasa de positividad al 5,2%. Sí, se han incrementado las hospitalizaciones en planta y la ocupación en las UCIs, que era algo, como vienen diciendo, previsible. A lo largo del día de ayer se hicieron 10.140 test diagnósticos, de los que 519 fueron positivos. Por territorios, lo ven en sus pantallas, 103 en Álava, 208 en Vizcaya y 205 en Guipúzcoa. Como les decimos, situación en los hospitales. En el día de ayer, 40 personas ingresaron por COVID en planta y en las UCIs hay actualmente 129 personas con COVID. Nos vamos a dar lectura y a conocer los últimos contagios en nuestros municipios. Hablamos del territorio de Vizcaya, como no podía ser de otra manera. Arrigorriaga con 6 nuevos positivos, Ermua con 11 y Ondarroa con 1 se mantienen en el nivel rojo, en el más peligroso. En la columna de la izquierda, nuestras localidades, que siguen aumentando también los positivos. En Bilbao, 68 en las últimas 24 horas, en Baracaldo, 16, en Sestao, 6, en Portugalete, 4, en Santurchi, 13, en Trapagarán, 3, Ortuella, 1, Abanto, otro más, Musquis, 0, ya saben que Musquis se encuentra en nivel verde, el mejor de todas las situaciones sanitarias, al igual que Ciérvena, que tampoco ha tenido ningún positivo. En Erandio hay 3 nuevos contagios, al igual que en Leioa, y finalmente en Guecho, 10. Completamos en este momento la información sobre las residencias vizcaínas. 122 usuarios han sido contagiados. El número de personas usuarias de residencia, pero que están hospitalizadas, son 22. Respecto a los trabajadores, son 118 los que están contagiados. Actualmente, y según los datos al cierre de la jornada del 3 de diciembre, o sea, de ayer, hay 9 centros con residentes afectados. En Nuestra Señora de los Desamparados de Carranza, 41. Joder, en esta residencia la verdad es que no bajan, ¿eh? En Eusebio Aldecoa de Ceberio, 23. En Sanfuentes, en Abanto, 15. Domus 6 de Miraflores de Bilbao, 14. En Indauchu, Gurena de Bilbao, también 11. En Vidalia de Santuchu, también en Bilbao, 6. Loreac, 5. Olimpia, 4. Y en Oispe, Munitíbar, 3. Adicionalmente, la unidad especializada de Virgineche, y que atiende a casos de infección por coronavirus, acoge a 71 personas. De ellas, 22 son personas usuarias de la red de centros residenciales y 49 personas en situación de fragilidad que están realizando la cuarentena tras su ingreso hospitalario. Hay que añadir que en el centro sociosanitario de Umbe hay 20 personas, de ellas 5 usuarias de centros de residencia y 15 en situación de fragilidad. Y en las últimas
horas han fallecido 3 residentes en Vizcaya y se han curado 20 más. Luego más adelante les daremos los datos referidos a los centros educativos, pero consideramos interesantes darles una información. Por ejemplo, dice así, el 55%, según una encuesta que han realizado de los ciudadanos a nivel de todo el Estado, prefieren esperar a conocer los efectos de la vacuna antes de ponérsela, o sea, el 55%, y el 32,5% está dispuesta a ponérsela ya. Es que en cuanto sale algo, pues venga, vamos a hacer un estudio. A ver, yo no sé si esto significa algo, pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ya le hemos comentado que ha estado en Donosti visitando una empresa que está trabajando en la fabricación de la vacuna británica, pues ha dicho que este tema de las vacunas no va a ser obligatorio, pero sí que hay que recomendar y que van a actuar, digamos, con dureza frente a aquellos que digan que las vacunas no son efectivas, porque ha dicho la Agencia Europea del Medicamento solo autoriza aquellas que van a ser efectivas. Me gustaría volver a dejar claras 2 cosas. En primer lugar, veo también una cierta carrera con banderías nacionales, a ver quién autoriza antes que. Europa va a administrar solamente las vacunas que sean seguras y eficaces. Y esto lo va a hacer la Agencia Europea del Medicamento sin ningún tipo de presión, más que la de analizar los datos por parte de los que saben de esto, que son los científicos, y dar un dictamen que garantice que toda vacuna que se administre en Europa, y por tanto también en España, y por tanto también en el País Vasco, es segura, no genera contraindicaciones y es eficaz, inmuniza contra el virus. Entonces, el mensaje, primero que diga, y el segundo mensaje es que vamos a hacer frente decididamente a aquellos que mientan, diciendo que las vacunas no son seguras, porque las vacunas salvan vidas. Y en esta historia, poquitos chistes y menos bromas, con la verdad por delante. Cuando se administra, cuando se da el sello por parte de la Agencia Europea del Medicamento de que una vacuna es segura y eficaz, es segura y eficaz. Bueno, pues eso es en torno a la vacuna. Ya saben que hay dos palabras que están marcando todas estas jornadas. Una de ellas es el tema de la vacuna y el otro es el tema de la Navidad. De momento seleccionamos las declaraciones de Ignacio Garitano, el coordinador de Osakidetza, que hace el seguimiento de la pandemia aquí en Euskadi, y resumía su recomendación, el mensaje que nos hace a los ciudadanos en torno a la Navidad con una frase: cuanto más se parezca la celebración, la Navidad, a un día normal, mejor. Yo creo que cuanto menos excepcional sea la Navidad, mejor. Cuanto más se parezca a un día normal, recordando que estamos inmersos en una pandemia con números de incidencias malos. Esto lo estamos repitiendo día a día. La incidencia está en rangos que no son buenos. Con lo cual, todo lo que sea evitar juntarse gente sin medidas o relajando las medidas, cosa que siempre se tiende a hacer cuando comemos o bebemos, pues evidentemente no es una novedad que yo diga que eso es mejor evitarlo. Y de un coordinador a otro, del coordinador de Osakidetza al coordinador del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, también tenía que hablar de la Navidad, también preocupados como todos de los repuntes que pueda haber tras las celebraciones navideñas. Así que escuchamos también su mensaje y la opinión del Ministerio y del Centro de Coordinación de la Epidemia allí en Madrid. Hay riesgo siempre hasta que no tengamos enfermedad, con lo cual yo creo que el primer punto que hay que plantear siempre es que tenemos que ser prudentes, muy prudentes. En el documento se plantean normas que se han aceptado por todas las comunidades autónomas como obligadas o como de cumplimiento obligado común, y hay algunas recomendaciones que lo que hacen es favorecer un mejor control. El territorio nacional no es homogéneo ni en cuanto a sus características, por supuesto, pero desde luego tampoco lo es en cuanto a la situación epidemiológica que están viviendo. Por lo tanto, las normas tienen que permitir suficiente flexibilidad para adaptarse a la situación epidemiológica de cada territorio. Esto se consigue
sobre todo con esas recomendaciones. Lo ideal para conseguir bajar más y más hasta llegar a esos 25 casos por 100.000 habitantes en 14 días que se comentaba hace un ratito, sería que, además de las normas de cumplimiento, todos aceptáramos y cumpliéramos con las recomendaciones. Pero entendemos que puede haber territorios que, por su situación concreta, algunas de estas recomendaciones tengan un impacto menor en la transmisión. Ese es el proceso que tenemos que entender. No hay un riesgo cero. Cuantas más normas y recomendaciones planteemos para el control de la transmisión, más se reduce el riesgo. Y según la situación epidemiológica de cada territorio, y voy a seguir siendo pesado con este tema, según la situación específica de cada territorio, y recuerden que esta es la situación actual, según la situación epidemiológica de cada territorio, pues se pueden flexibilizar algunas de ellas o algunas de las recomendaciones pueden no tener tanta importancia como en otros. En todo caso, yo creo que estos márgenes están bien valorados, han sido muy discutidos en el seno del Consejo Interterritorial de las diferentes ponencias del mismo y en el seno de cada una de las comunidades autónomas. Y ahora mismo yo creo que tenemos suficiente experiencia entre todos como para entender que no podemos todavía relajarnos. Es verdad que cada vez trabajamos mejor con el coronavirus, que lo conocemos más, que actuamos mejor contra él cada día que pasa, pero es cierto que todavía hay un margen para hacer las cosas mejor y de forma más contundente. Nos ha quedado claro y además también ampliaba la información diciendo que cada vez que hay unos días de fiesta, un puente como el que tenemos por delante, los datos de contagio se han incrementado de manera considerable. Luego les hablo de los controles de la Ertzaintza que va a haber con motivo de este puente. Ya saben que no se pueden marchar, que continúa el cierre perimetral, pero para evitar que alguno se despiste, aumentan los controles. Cambiamos de asunto. Situación económica. ¿De qué hablamos ahora? De los presupuestos de Vizcaya para el año 2021, porque el borrador de los mismos ha sido presentado por el diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, ahí le ven, y por el diputado de Hacienda, Iru Arrizaga. Y el proyecto aprobado aborda, han dicho, las transiciones sociosanitarias de movilidad sostenible, digital y energética. Unai Rementeria, el diputado general, ha definido estos como los 4 grandes retos de la sociedad. En 2021 la Diputación recurrirá a un mayor endeudamiento para compensar la caída de ingresos tributarios y pone 60 millones de su capacidad de deuda a disposición de los 112 ayuntamientos del territorio. Los departamentos forales dispondrán de 75 millones de euros más que este año y del total, que son 1.358 millones de euros, Acción Social va a gestionar el 43%. Que esta pandemia ha convertido en obligación lo que hace unos meses simplemente eran unas recomendaciones. No podemos avanzar de cualquier manera, no podemos crecer a cualquier precio. La verdad es que no vale todo, no vale todo. Tenemos que transitar hacia otra forma de gestionar el presente y, como no, más el futuro. Y estos presupuestos dan un empujón muy fuerte a esas 4 grandes transiciones que afronta Vizcaya, de las que ya empezamos a trabajar tiempo atrás, pero que nos da la razón en cuanto tenemos que seguir trabajando en esas 4 grandes retos, 4 grandes transiciones, en lo que está también todas las sociedades avanzadas en estos momentos. La transición sociosanitaria, la transición hacia una movilidad más sostenible, la transición digital y la transición energética. Vamos con la primera. La transición hacia un modelo de atención a las personas más moderno y más eficaz. Atención especializada, principalmente para las personas mayores. Esa transición en Vizcaya pasa por mejorar los cuidados de larga duración en el hogar. Las personas quieren vivir en sus casas, así nos lo han dicho y así lo prefieren. Bueno, pues tenemos que hacer posible ese deseo. Y la tecnología, lógicamente, nos puede ayudar y nos va a ayudar. Por eso vamos a implementar la red de centros Etxetik, centros de atención presencial donde se monitoriza a las personas del entorno mediante la tecnología. En el próximo año vamos a invertir 4,8 millones en abrir 6 centros en las comarcas de Vizcaya. 6 centros.
serán los primeros de un ambicioso plan expansivo para los próximos 3 años. Queremos contar con 22 centros Etxetik en los próximos 3 años. Insisto, 22 en los próximos 3 años. Una media de 750 personas de los entornos próximos son monitorizadas por cada centro. Etxetik básicamente viene a ser una mezcla de cuidados en el hogar y tecnología, o tecnología al servicio para hacer esa mejora en los cuidados. Y además de este apartado está la transición en movilidad digital, la energética. El diputado general ha señalado que hay que seguir avanzando en estas transiciones, siempre teniendo por delante a los vizcaínos como eje de actuación. Invirtiendo en las personas, de nuevo las personas, invirtiendo en la calidad de vida, en inversión productiva, sin duda tiene que ser esa inversión productiva, con todo el catálogo de las ayudas disponibles, con un plan de empleo a medida de la situación que estamos viviendo, con un plan de formación para las personas que cuidan de las personas mayores, volcados en generar actividad económica y volcados en generar puestos de trabajo de calidad. Creo que esta Diputación de Vizcaya presenta un borrador de presupuestos, unos presupuestos con muchísima intención. Esta Diputación Foral de Vizcaya presenta presupuestos con muchísima intención y pensando en extraer todo el valor de cada euro, poniéndolo al servicio de un objetivo. Y el objetivo, siempre lo remarco, es dejar una Vizcaya mejor para las siguientes generaciones. Y esa Vizcaya pasa por completar también con éxito estas 4 grandes transiciones que os he citado. En eso estamos, eso es lo que vamos a recorrer y a eso también van los presupuestos del año que viene. Por su parte, el diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga, es el que ha detallado el presupuesto desde el punto de vista más económico, más de números. Se ha dicho también que la previsión de recaudación de tributos concertados se situará en 7.403 millones de euros, lo que supone una caída de 9,8% respecto al presupuesto del año 2020. Hoy podemos darles cuenta de las cifras principales de un proyecto de presupuestos que, lógicamente, refleja la situación económica que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia del COVID. El presupuesto de Vizcaya en 2021 será de 7.970,8 millones de euros, una cifra un 6% menor que la que fue el presupuesto del año 20. Una diferencia muy importante, estamos hablando de una diferencia de 506 millones de euros. Sin embargo, la Diputación, los departamentos de la Diputación, van a disponer de más dinero que en el presupuesto de 2020, 75 millones de euros más. Esto supone un 5,9% que eleva el disponible departamental de este ejercicio 21 hasta la cifra más alta de su historia, 1.358,8 millones de euros. Entiendo que a alguien le podrían parecer datos contradictorios, así que vamos a repasar cómo llegamos a estas cifras entrando con algo más de detalle en los capítulos de ingresos y gastos. Empezando por el capítulo de ingresos, como pueden ver, se basa en una previsión de recaudación por tributos concertados de 7.403 millones de euros. Los tributos concertados suponen el 93% de los ingresos que obtenemos y en el presupuesto del año 2021 caen un 10% respecto al presupuesto que hicimos para el año 20. Estamos hablando de que vamos a obtener por ingresos tributados, por ingresos concertados, 804 millones de euros menos. Esto es un buen ejemplo de lo que conlleva el riesgo unilateral del concierto económico. Cuando cae la principal vía de financiación, nadie viene a ayudarnos, a darnos más dinero para que la Diputación haga sus políticas. Por eso es especialmente importante el acuerdo alcanzado en septiembre en la Comisión Mixta del Concierto Económico, porque hemos podido recurrir a un mayor endeudamiento en el año 20 y también lo haremos en el año 21 para compensar esa caída de la recaudación. En el año 21 elevaremos el endeudamiento hasta los 410,3 millones de euros. Pasando a los gastos, el capítulo de gastos en este proyecto de presupuestos destina 6.168,7 millones de euros a cumplir los compromisos de financiación de las demás instituciones, siendo la mayor partida la dedicada a las aportaciones al Gobierno vasco, que es de 4.858,9 millones de euros. Esta partida desciende un 8,4% respecto a la del presupuesto del año 2020.
La partida de financiación municipal, prácticamente similar a la del año anterior, desciende únicamente el 1,2%. Así, los 112 municipios de Vizcaya recibirán del presupuesto foral del año 21 916,7 millones de euros. También desciende en prácticamente un tercio el cupo a pagar al Estado, que será en 2021 de 383,7 millones de euros. Este descenso se debe a dos razones principalmente. La primera, el ajuste previsto en la liquidación del cupo del año 20, favorable a Vizcaya, y la segunda, el mayor descenso de la recaudación previsto por el Estado en el ejercicio 2021. Este es el borrador de los presupuestos generales de Vizcaya que se ha presentado y que, resumido, recoge las siguientes cifras. El total son 7.970 millones de euros a nivel interdepartamental, es decir, lo que se reparte cada uno de los departamentos para su gestión son 1.358 millones. El 43% está destinado a acción social. Ingresos disminuyen el 6% respecto al año anterior y también la aportación al Gobierno vasco se reduce en un 8,4% y al cupo el 31%. Este es el borrador y tendrá que ser aprobado en pleno en juntas generales para que comience a ejecutarse. La mayoría de Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, indica que no va a haber ningún problema, aunque el debate allí en Juntas Generales se prolongará. Ya saben cómo funciona el tema de presentación de enmiendas totales, enmiendas parciales, que todas ellas tienen que debatirse hasta que quede el texto definitivo, y su aprobación definitiva que será este mes, probablemente este mes de diciembre. Lo que sí ya hay son presupuestos generales del Estado. Ayer fue el último de los debates, unos debates que se venían prolongando desde el lunes, por tanto durante 4 días, y finalmente votación en la que 11 partidos políticos votaron a favor. Este es el momento de la votación. Votación del dictamen del preámbulo. Comienza la votación. Presentes 115 más 225 votos emitidos telemáticamente. Sí 66 más 121 votos emitidos telemáticamente. No 49 más 104 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. Y hablamos con uno de los partidos protagonistas de la aprobación de estos presupuestos generales del Estado para el año 2021. Euskal Herria Bildu, portavoz en el Congreso, Óscar Matute. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, Guztioi, buenas tardes. Me gustaría que me ayudaras a la hora de poner el titular de esta noticia. Euskal Herria Bildu por primera vez se implica en la política del Estado, o los votos de Euskal Herria Bildu, abro comillas, determinantes en la aprobación de los presupuestos generales del Estado. ¿Cuál te gusta más? El segundo. Yo creo que es más coherente y más honesto con lo que hemos venido diciendo siempre desde Euskal Herria Bildu, por más que cuando nuestra información sale de nuestras bocas y pasa por los filtros de determinados, no todos, medios de comunicación, esto acabe sonando diferente. Nosotros siempre hemos dicho que queríamos que la ventana de oportunidad que el Gobierno del Cambio anuncia o promete pudiera tener recorrido para ver si realmente existe esa posibilidad de cambiar las políticas, de cambiar políticas que acaben con el austericidio y que miren a los ojos de la gente en lugar de a los intereses de las élites. Y nosotros lo que hemos hecho con el aval de nuestras bases, con un importante aval de nuestras bases, es facilitar que existan presupuestos para que pueda existir legislatura y para que en el marco de esa legislatura, ya con unos presupuestos como suelo, puedan llevar a efecto ese programa que dicen que quieren llevar a efecto, y que nosotros, si tiene que ver con políticas para devolver dignidad a la gente, para devolver los derechos que nuestros padres y nuestros abuelos lucharon y pelearon en su momento, si sirve para todo eso, pues estaremos apoyando. Si por contra vemos que se convierte en un deseo, pero no en una realidad, por la presión de los poderes que no están en las instituciones, pero que mandan mucho, como el IBEX 35 y demás, pues vuelven a doblarles el espinazo a quien quiere hacer algo diferente, pues nos tendrán enfrente. O sea, no nos hemos casado
con el PSOE ni con Unidas Podemos, ni les hemos jurado amor eterno, ni nada por el estilo. Lo que hemos hecho ha sido pensar en nuestro pueblo, pensar en las gentes que lo están pasando mal, en las gentes que lo van a pasar mal, porque vivimos tiempos duros, pero los que vienen a continuación no parece que vayan a ser mejores, y por eso hemos actuado en política. Siempre decimos que Euskal Herria Bildu, cuando hace política, lo hace pensando en las clases populares y lo hace para mejorar sus condiciones de vida. En esas estamos. De todas las enmiendas que Euskal Herria Bildu había presentado, ¿todas se han aprobado? No, por eso decimos que no son nuestros presupuestos. Yo creo que hay que dejar claro, y yo creo que hay que ser además honesto, y a la gente hay que decirle siempre la verdad, guste más o guste menos. Yo creo que la gente se merece tener gobernantes en los que pueda confiar, porque por encima de su capacidad para llevar adelante sus presupuestos, sus ideas, es honesta. Y nosotros les decimos que no son nuestros presupuestos, que nos gustaría haber tenido unos presupuestos con un carácter social mucho más marcado, con unas políticas mucho más claras en defensa de la clase trabajadora, con unas políticas mucho más ambiciosas en la defensa del medio ambiente, con unas políticas nada contemplativas con el fraude fiscal que siguen cometiendo las grandes fortunas en el Estado español y también en Euskal Herria. Pero en ese sentido no nos han admitido algunas de las enmiendas que teníamos. Sí es verdad que estos presupuestos son mejores que los que había con anterioridad. A la gente también hay que decirle que si estos presupuestos no salían adelante, seguíamos con los presupuestos de Montoro, del Partido Popular, y unos presupuestos del 2018 hechos en un contexto que nada tiene que ver con el actual. Nadie pensaba que existiera una pandemia que iba a cambiar tanto nuestras vidas, y además hechos con una lógica que tenía que ver con la preservación, con la capacidad para retener el poder en las mismas manos a costa de los derechos de la mayoría de la gente. En cualquier caso, me imagino que satisfechos con las enmiendas aprobadas, ¿podemos conocer un poco los contenidos de lo más destacado y la cuantía económica de las mismas? Sí, yo creo que lo que tiene que ver con la letra y con los números, hay una serie de enmiendas. Nosotros en el ámbito de las negociaciones que hemos llevado con los partidos de gobierno siempre les hemos señalado dos cuestiones que nos importaba en el aquí y ahora, ver qué partidas podíamos conseguir para paliar injusticias que veíamos muy evidentes, pero que también nos interesa un acuerdo político de largo recorrido, o que al acuerdo político que ya existe, como es el de la derogación de la reforma laboral, se le dé de una santa vez, y perdonarme la expresión, un recorrido, porque creemos que la reforma laboral sigue siendo una amenaza sobre la vida de miles de personas, y en Ezkerraldea lo sabemos muy bien. Seguramente esto lo entienden muy bien ahora mismo los trabajadores de la PCB o del sector de ITP de Aerocasting, porque están viendo cómo les amenazan con despidos, y están viendo que en esos despidos la indemnización por despido no va a ser la que podría ser si no existiera la reforma laboral o la última reforma laboral. Pero más allá de eso, en lo que son partidas concretas, yo creo que hay que hablar de, por ejemplo, que hemos conseguido una partida para conseguir unas bandas acústicas que eliminen el ruido, lo que tiene que ver con la línea de Renfe en Santurtzi. Hemos conseguido también 10 millones para el sector aeronáutico, y precisamente ahora estaba hablando de la PCB, que estaría vinculada de algún modo al sector aeronáutico, en tanto que pertenece al grupo ITP, y el grupo ITP a Rolls-Royce, y a su vez es uno de los fabricantes de motores aéreos más importantes del mundo, y por lo tanto hay una ayuda de 10 millones de euros para intentar hacer frente a todas las dificultades que va a tener el sector. Hemos conseguido también ayudas para otros territorios, por ejemplo para Guipúzcoa, para una zona que sea rehabilitada, como la zona de Motondo, en Orio. Hemos conseguido también unir nuestras fuerzas a otras formaciones políticas para que, por ejemplo, el soterramiento del paso a nivel de Zorroza sea una realidad. No somos los únicos que lo hemos pedido, eso es cierto, pero también nosotros lo hemos pedido. Y nosotros teníamos muchas enmiendas, y quiero también decirlo, que coincidían con otras enmiendas que habría presentado otra gente. Por ejemplo, la mejora en las infraestructuras, en lo que tiene que ver con los trenes de cercanía en toda la zona de las Encartaciones, y esto lo presentábamos nosotros y lo presentaba otra gente, y también ha habido un compromiso para que haya una inversión efectiva y real que mejore las conexiones de esa zona de Vizcaya, que está muy desconectada del Gran Bilbao porque no hay unos transportes y una regularidad en los transportes eficaz. Y seguramente me dejo de muchas más, pero bueno, se me ocurren estas que, por ejemplo, para quienes nos estén escuchando desde Ezkerraldea, pues pueden ser siquiera un botón de muestra de lo que ha sido nuestra apuesta. ¿Cómo plantear la pregunta, Óscar? Son peticiones que vienen de antes, que el Euskal Herria Bildu no participaba, digamos, en la política estatal de una forma tan activa como lo está haciendo ahora. ¿Se puede interpretar que, no sé, la política de Euskal Herria Bildu
se renueva, tiene conceptos diferentes, quiere dar una imagen diferente a la sociedad. Yo desde que estoy en Euskal Herria Bildu, y es desde el minuto cero, porque fui una de las personas que ayudó a fundar esta cosa que se llama Euskal Herria Bildu, o antes, desde el propio inicio Bildu, y hay quien se acordará de la noche en el Arenal, en la que se nos legaliza después de ser legalizados. Siempre he escuchado a todos mis compañeros y compañeras con los que he dado forma a esta aventura o a esta locura maravillosa que para muchos y muchas supone Euskal Herria Bildu una cosa, y es que Euskal Herria Bildu tenía que estar presente allá donde alguien decidiera sobre la vida de los vascos y de las vascas. Tenía que estar presente para llevar la agenda de todos esos vascos y vascas de izquierdas que no se ven reflejados en otro tipo de agendas que alguien pueda llevar a esos lugares en nombre de lo vasco. Y eso es lo que hemos hecho. Probablemente lo que estamos haciendo es aterrizando esa idea, esa pretensión a la realidad. Y yo creo que no hay nada más de izquierdas que atender al principio de realidad. Uno puede, si no, convertirse en un mensajero o en un bramador en el desierto. Si no tiene a nadie que le escuche, no se dirige a nadie. Nosotros sabemos en qué realidad vivimos en Euskal Herria, estamos muy orgullosos de pertenecer a este pueblo, con su pluralidad y con sus diferencias, pero orgullosos de pertenecer a él y también con sus déficits, como todo pueblo. No trato aquí de situarlo por encima de ningún otro, pero estamos orgullosos de nuestro origen y queremos construir aquí un futuro más digno para todos y todas. Y cuando queremos construir aquí un futuro más digno para todos y todas, pero vemos que muchas de las decisiones, de las normas o de los marcos que nos delimitan a la hora de desarrollar nuestras vidas se deciden en otros lugares, ya sea en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento Europeo, Euskal Herria Bildu, por su compromiso con las gentes de este país, tiene que estar ahí para señalar todas esas cuestiones que, como tú bien decías, en muchas ocasiones son demandas históricas de los movimientos vecinales o de las asociaciones de vecinos de uno u otro lugar, pero es que Euskal Herria Bildu no es una sigla solo anclada en las instituciones. Quien nos conoce un poco, yo creo que en este país es difícil no conocernos un poco porque somos bastantes personas, pues sabe que estamos presentes con mayor o menor fortuna a la hora de plantear nuestras propuestas en todo el tejido asociativo y popular de nuestro país, también de nuestro Eskualde, también de Ezkerraldea. ¿El apoyo a los presupuestos generales del Estado supone también un apoyo al gobierno de coalición en Madrid? Nosotros también y nosotras hemos sido bastante claros. Nuestro apoyo a los presupuestos es posibilitar que la ventana de oportunidad que se abrió cuando se alcanzó un gobierno que se autodenomina como progresista y que se marcó como objetivo cambiar y romper con las políticas neoliberales anteriores, siga manteniéndose abierta. Es decir, que van a ser los hechos y no las palabras los que determinen cuál es nuestro grado de apoyo o adhesión a las políticas que haga ese gobierno. Si ese gobierno se atreve a derogar la reforma laboral, ese gobierno va a poder contar con nuestro apoyo. Si ese gobierno quiere que por fin los convenios no estén sometidos jerárquicamente a lo que desean los empresarios para poder seguir manteniendo más márgenes de beneficio a costa de la dignidad y de los salarios de los trabajadores, si hay un gobierno que quiere mantener ese privilegio para los trabajadores, no estará contando con el apoyo de Euskal Herria Bildu, y así podría seguir detallando cada cuestión. Si este gobierno se atreve a acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres, se atreve a acabar con esa desigualdad histórica, la más vieja de todas, que hace que las mujeres tengan menos capacidades para desarrollar una vida digna que muchos hombres, pues podrá contar con nosotros. Si lo que hace es perpetuar esa brecha digital, pues no podrá, esa brecha salarial, pues no podrá contar con nosotros. Y así en cada plano de lo que es la vida política, que en el fondo es la vida de todas las personas, porque todas las cosas que podemos hacer y las que no podemos hacer tienen un filtro político, y ahí seguimos manteniendo pues todas nuestras gafas, las gafas verdes para pensar en una malurra, en un territorio medioambientalmente más sostenible y sin grandes monstruos que devastan nuestro territorio y que además nos ponen en riesgo la salud. Me da igual que estén en Muskis que en cualquier otro lugar, con unas gafas rojas que permitan que no olvidemos que pertenecemos, como alguna vez he dicho, a la mejor de las clases, que es la clase trabajadora, y para que no olvidemos tampoco las gafas moradas, que nos tienen que obligar a entender que la desigualdad más antigua de la historia tiene que acabar de una vez por todas, que es la que sufren las mujeres con respecto a los hombres, en todas sus variables y dimensiones, y así con todas las que tengan que ver con las luchas emancipatorias, con las luchas que de verdad se hacen y se construyen para conseguir más dignidad en las vidas de la gente, para poner la vida en el centro, para que aquí lo importante no sea cómo reproducimos el dinero, cómo amasamos más dinero, sino cómo
conquistamos más derechos para que las vidas sean más plenas, para que sean más dignas. Ahí va a estar Euskal Herria Bildu siempre, y mientras el gobierno quiera avanzar en esa dirección, contará con nuestro apoyo. Si el gobierno decide que eso es muy ambicioso, que eso molesta demasiado a los grandes poderosos del IBEX 35, pues nos tendrá enfrente. Antes de pasar a unas cuestiones locales, planteaba Óscar Matute al principio dos titulares. Me gustaría añadir un tercero. Euskal Herria Bildu enciende a la derecha. Se enciende sola. Yo creo que la derecha se enciende sola. Yo creo que, aun con ruidos de sables oxidados, porque ya tienen una edad los militares que juegan a ser parte del elenco de Raza, la película aquella que guionizó el dictador fascista Francisco Franco, pues yo creo que se encienden solos, pero nosotros lo que no vamos a dejar de ser es como somos, y lo que no vamos a dejar de defender es lo que hemos defendido siempre. Puede haber gente que se sorprenda por lo que defendemos, algunos positivamente porque no les han permitido oír lo que decíamos y lo que éramos durante décadas, porque ya tenían para eso el argumento perfecto que era el todo es ETA y no hay nada más que hablar, y a otros pues les puede sorprender negativamente porque quizás ahora conseguimos tener más espacio en los medios para poder decir lo que somos, y lo que somos no les gusta porque ataca a sus privilegios, porque ataca a sus rancios abolengos, pero nosotros vamos a seguir defendiendo. Nunca hemos perdido la perspectiva de dónde venimos, ni mucho menos a dónde queremos ir, y lo decimos siempre con claridad. Nosotros queremos construir una república vasca que sea inclusiva, que sea parte de todo aquel que quiera formarla, y que sea una república vasca de iguales, sea una república vasca de hombres y mujeres libres e iguales, que permita que tengamos las dignidades que algunos todavía en el Estado español no quieren que tengan todos los ciudadanos y ciudadanas, porque eso supone perder parte de sus privilegios. Y antes me hablabas de las enmiendas y no me quiero olvidar de una cosa, porque para mí tiene un valor simbólico importante. Yo vengo también de una familia trabajadora, de una familia obrera, y conozco lo que son las huelgas de la reconversión industrial y los sufrimientos traídos a casa por esa reconversión industrial que mandó a tanta gente al paro. Y conozco las luchas obreras de la Naval, de Euskalduna y de otros muchos lugares. Y yo tengo una espina clavada con la Naval, porque me duele que la enmienda que había presentado Euskal Herria Bildu, que era que los poderes públicos compraran el terreno y los activos de la Naval para poder pensar en un plan para reactivar ese modelo de empresa, es decir, el modelo de construcción naval, pues no haya salido adelante y nos hayamos quedado pues prácticamente solos en el apoyo de esa enmienda, a excepción de nuestros compañeros y amigos de Esquerra Republicana de Cataluña, la CUP y algún otro grupo como el Grupo Plural, pero sin más apoyos que esos. A mí eso personalmente me duele, y es algo que me hace pues seguramente no estar pensando en cómo brindo por la aprobación de unos presupuestos, sino en cómo me pongo a trabajar desde el día siguiente para que lo que no ha entrado en esos presupuestos a este gobierno no le quede más remedio que hacer, para que sus miedos tengan que arrodillarse ante la voluntad de que una comarca como Ezkerraldea pueda seguir contando con empresas fuertes, que no solo la propia empresa, sino a todo el sector auxiliar que la acompaña, y la creación de puestos de trabajo que con ella va acompañado, que nos permitan que la margen izquierda no sea siempre la comarca que lo da todo cuando hay que darlo todo, pero que recibe nada cuando toca repartir. Y yo creo que ahí, por lo menos, mi fijación o mi obsesión, si la expresión tiene sentido, se va a mantener presente. O sea, yo quiero que la comarca que más ha dado para el crecimiento y la riqueza de este país, y hablo de Euskal Herria, sea también ahora la comarca que se vea recompensada por ese esfuerzo que tiene que ver con las vidas dedicadas y volcadas a levantar este país, con gente que vino de 1000 lugares diferentes, pero que se puso el buzo uno junto a otro o una junto a otra para levantar este país, y que se merece mucho más respeto y mucha más atención de la que reciben por parte de todas las instituciones, del Gobierno vasco, de la Diputación de Vizcaya y también del Gobierno central. Has citado lo de la Naval. El administrador concursal está ya planteando, bueno, ya la última fase prácticamente de la venta de los terrenos y de la maquinaria, una venta que se hará por lotes al efectivamente no llegar a un acuerdo en el tema de que haya dinero público para comprar la Naval. Pero tenemos otras empresas aquí en la zona con problemas. Está ITP, está la huelga de los estibadores, también en general todo el sector aeronáutico. Los ERTEs han servido un poco pues para paliar que no haya tanto paro como se prevé que luego en un futuro próximo vaya a haber. ¿Cuál es la propuesta de Euskal Herria Bildu para esta comarca, para estos sectores económicos? Venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y en consonancia con lo que he señalado, y tanto yo
como mi compañero y también Baracaldés, Iker Casanova, hemos insistido mucho en esto, en la necesidad de un plan de reindustrialización para Ezkerraldea y también para otras zonas de Euskadi que tengan el pasado industrial que nosotros tenemos. Hay alguna zona en Guipúzcoa que también podría entrar dentro de esa lógica, pero nosotros lo centrábamos en Ezkerraldea y decíamos que hacía falta un plan de reindustrialización. Lo decíamos antes de la pandemia, porque ya estábamos viendo que los procesos de deslocalización estaban desertizando industrialmente la margen izquierda y estaban convirtiéndonos en un territorio de servicios, con un territorio de instalación de grandes plataformas logísticas o comerciales con empleos muy precarios, con empleos de poca calidad y que estaban condenando a la gente joven de Ezkerraldea y a la no tan joven a tener que trabajar con salarios pues que rozan casi los mínimos. Y nosotros planteábamos ese plan de reindustrialización antes de la pandemia y ahora, qué duda cabe, que tiene mucho más sentido. Y tiene mucho más sentido porque, como tú bien has señalado, son cada día más empresas en la margen izquierda las que van viendo cómo el cierre de la persiana se convierte en una realidad acuciante. Y a nosotros nos duele, o a mí personalmente me duele, y sé que a las gentes de Euskal Herria Bildu también, que esas empresas se vayan y no tengan que devolver todo el dinero que han recibido de las arcas públicas en ayudas directas o en exenciones fiscales durante el tiempo en el que han estado aquí. Es decir, les hemos estado premiando para que estuvieran aquí, dándoles unos beneficios que no tiene ningún trabajador ni trabajadora que viva en la margen izquierda en base a exenciones fiscales o ayudas directas. Luego, además, les permitimos recalificar a veces los terrenos, y en Enkarterri saben de eso, en Zalla y en otros lugares, para que obtengan más dinero de lo que eran los terrenos industriales cuando los pasamos a suelo urbanizable, y luego se van y dejan a los trabajadores en la estacada. Nosotros creemos que hay que ser mucho más exigente y digo, por tanto, que tiene que haber un plan de reindustrialización y que tiene que haber también una mayor exigencia hacia las empresas para que, si quieren irse, devuelvan todo el dinero que se han llevado y para que con ese dinero y con el plan de reindustrialización podamos pensar en una industria volcada en el presente y pensada hacia el futuro que nos permita mantener empleos de calidad, por todo aquello que decía de lo que se nos debe a las gentes de la margen izquierda y de la zona minera. Y seguramente también de más lugares de Vizcaya, no quiero solo centrarlo ahí, también seguramente del Alto Nervión y de otros lugares. Y con el tema de la activa, que lo decías también, es un tema que conozco bastante bien porque mi contacto con la gente del comité de empresa es continuo y porque hago todo lo que está en mi mano y ellos lo saben, no tengo por qué disculparlo de otro modo, para intentar darle una solución. Y a mí ahí creo que hay que ser también claros y hay que denunciar el papel que está teniendo el gobierno vasco, que está teniendo la señora Tapia para impedir una mediación, para presionar para que haya un arbitraje obligatorio que lo único que quiere es volver a arrodillar a los estibadores. Y si alguien está oyendo esto, está viendo esto y todavía mantiene el mantra de que los estibadores son unos privilegiados porque ganan mucho o porque ganan más dinero que ellos, yo les diría que esa es la lógica de las derechas, la de intentar enfrentar siempre al penúltimo trabajador contra el último trabajador, porque siempre el último trabajador se va a poder quejar del penúltimo y porque siempre le caerá un cacho menor de la tarta que al penúltimo. Pero aquí habría que pensar quién es el que reparte la tarta, porque ese es el que tiene la mayoría de la tarta y hace que se peleen en el penúltimo contra el último. Yo creo que los estibadores están defendiendo sus derechos, están defendiendo también que a los eventuales que trabajan en el puerto de Bilbao, que llevan 12 años de eventuales, algunos trabajando 3 y 4 días al mes, y así durante 12 años se les haga fijos. Y yo creo que en esa lucha saben que pueden contar con Euskal Herria Bildu y que Euskal Herria Bildu está utilizando todos los resortes que tiene a su alcance para que el arbitraje obligatorio no se imponga, para que la mediación se abra camino y para que se demuestre que en este conflicto quien está teniendo voluntad de alcanzar un acuerdo, respetando los compromisos firmados, incluso las leyes derivadas de reales decretos, son los estibadores. Y que quienes están intentando imponer una decisión a su medida para seguir manteniendo márgenes de beneficio, desde mi punto de vista escandalosos, son las patronales de la estiba. Y yo creo que ahí el gobierno vasco, con Arantxa Tapia a la cabeza, está teniendo una actitud que no es la de buscar un punto de acuerdo, sino la de ser un árbitro que juegue como el jugador número 12 en el equipo de la patronal. De todas formas, estamos escuchando, ya meses, a Pedro Sánchez presentando su plan de reconstrucción y de resiliencia. Están hablando continuamente de los fondos europeos, pero todavía no entiendo, no veo nada tangible, ni de ese plan, ni de esos fondos europeos que llegue a Euskadi. Óscar Matute, Euskal Herria Bildu, seguro que tiene más información. Bueno, tampoco mucha más. Yo al final no dejo de decirte, accedo a lugares a los que la mayoría de la gente no puede acceder y eso me tendría que dar más información, pero es que yo creo que los modelos de gobernanza en este modelo de democracia
están muy devaluados, y esto sirve para el gobierno central y sirve también para los ayuntamientos de la margen izquierda. Me da igual que hable de Santurtzi que de Portugalete, Sestao o Baracaldo, ¿no? Es decir, cuando yo veo a mis compañeros y compañeras de Baracaldo o de Santurtzi, por poner dos ejemplos, decirme que los modelos de gobernanza en su propio municipio están basados en presupuestos que te llegan 2 días antes, que no puedes participar, que se cierran en banda a todo lo que han sido las demandas que has ido poniendo a lo largo de los años, no solo tú, sino los movimientos sociales de esas localidades, pues uno se da cuenta de que el modelo de gobernanza falla y de que no se están dando cuenta que estamos ante una crisis probablemente la más grande que hemos conocido nosotros, incluso la que han conocido nuestros padres, y que ante esa crisis se necesita del empuje de todos y todas, que sí, que ellos están gobernando porque han obtenido los votos y nadie lo pone en cuestión, pero que seguramente sus capacidades serían mucho mayores si contaran con el concurso de todos y de todas, también de quienes queremos colaborar y no se nos deja. Y esto pasa en Santurtzi, pasa en Baracaldo y pasa también en el Congreso de los Diputados en muchas ocasiones. Por eso no conozco tan al detalle los fondos europeos. Yo creo que hay en torno a ellos una especie de ensoñación, de una suerte de bienvenido, de un plan Marshall II, sí, donde uno se ve ahí como el Pepe Isber en el balcón, pues esperando a que llegue el señor Marshall con el dinero, y todavía sabemos que va a llegar un dinero, sabemos que de esos 144.000 millones que van a llegar al Estado español, prácticamente la mitad, unos 74.000 o 78.000 millones, serán a fondo perdido. Para que se me entienda mejor, será un dinero que no hay que devolver, que se ha fabricado para dar a los estados, en este caso esos 74 o 78.000 millones al Estado español, que habrá que ver cómo los distribuye el Estado español entre sus comunidades autónomas, y hay otra parte que habrá que devolver, y con intereses. Y sabemos que el Estado español de momento no quiere hacer uso, si puede evitarlo, del dinero que hay que devolver con intereses, y eso no me parece mal. Pero también habrá que ver si con ese dinero llega para cubrir el enorme agujero que va a suponer salir de esta crisis económica derivada de la crisis sanitaria provocada por el COVID o por la COVID. Y con ese dinero tampoco está claro todavía hoy cómo se va a distribuir, si va a ser por volumen de población, si va a ser por si hay que establecer algún tipo, por proyectos y demás. A mí hay proyectos que sinceramente me asustan. A mí que el gobierno vasco encargue a una consultora que en su staff de dirección alguna relación guarda con el PNV, parece, por lo que he podido leer, y muy evidente. Y cualquiera que se meta en Google lo puede ver, así que yo no necesito ir más allá. Pero que a través de una consultora decida que los 3 proyectos más importantes que tiene este país para recibir el dinero europeo, y hablo en este caso de una parte de este país, la Comunidad Autónoma Vasca, sean dar dinero a Iberdrola, que ha ganado todavía más dinero del que ganó en el primer semestre del 2019 en este semestre del 2020, para que se me entienda mejor, que Iberdrola ha ganado dinero con la crisis de la COVID, probablemente porque como nuestros hábitos han tenido que cambiar y hemos tenido que estar más en casa y nos hemos dedicado a hacer más bizcochos o a hacer más cosas de estas que veíamos por internet para pasar mejor el confinamiento, el consumo eléctrico ha aumentado y eso ha hecho que los beneficios de Iberdrola aumenten. Pues que uno de los proyectos sea darle un pastizal, una cantidad de millonadas, de cientos de millones a Iberdrola, otra sea a Petronor, que está diciendo que también ha tenido unos beneficios muy potentes y que está ya pensando en no sé qué líneas de producción de energía a través del hidrógeno verde, y que el otro sea para el tren de alta velocidad, pues a mí, sinceramente, quizás porque no vivo en una urbanización de lujo y porque pues, me rodeo y mi cuadrilla la componen trabajadores, algunos de empresas que has citado, que están en la amenaza de las pérdidas de trabajo, pues me parece hiriente. Me parece hiriente. Yo creo que hay que invertir en personas, no en grandes empresas que vendes como buques insignias, pero que luego te das cuenta, por ejemplo, que a la hora de ver lo que han tributado, pues resulta que han tributado muy poquito dinero. Es decir, que podrás ser un buque insignia para presentarte en terceros países, pero que a ti realmente te cae poco del dinero que devuelven a la sociedad, porque ellos sí que tienen unas capacidades a través de unos bufetes de abogados potentísimos para eludir la fiscalidad que todos los demás soportamos y que todas las demás personas soportamos de manera estoica, ¿no? Así que yo, evidentemente, creo que ahí hay que hablar mucho. Y yo también creo que Euskal Herria Bildu ha sido muy clara y muy sincera y ha dicho, oigan ustedes, tenemos delante de las narices un panorama desolador. Sabemos que va a llegar dinero de Europa y que es necesario. Hagamos una mesa en la que estén presentes los agentes sociales y sindicales, los económicos y los políticos, y que en torno a esa mesa pongamos y debatamos los proyectos. ¿Y qué nos hemos encontrado? Y va al hilo de
del comienzo de la respuesta que estoy dándote a esta pregunta, con un modelo de gobernanza que habla mucho de cogobernanza, que habla mucho de ausolán, pero que luego decide que tiene que gestionar para sí mismo y de la manera que a ellos les parezca oportuna y sin contar con nadie más esos recursos que tienen que ser para todos y para todas, porque los recursos que les llegan no les llegan por ser de uno u otro partido, sino que les llegan porque aquí vivimos tanta o cuanta gente. Dos últimas cuestiones y además en clave de futuro. ¿Sería partidario Euskal Herria Bildu de prolongar los ERTEs? El ERTE se acabará el 31 de enero y la situación económica, bueno, pues en Vizcaya y en general no ha mejorado. Y la segunda, un sector del que no hemos hablado, para Euskal Herria Bildu, ¿la hostelería tiene futuro? Por supuesto, porque pensar, empiezo por la última, pensar que la hostelería no tiene futuro es pensar que uno de los factores que nos ha construido como sociedad y como personas, que ha sido nuestra socialización en el medio, y haya jugado mucho que ver las sociedades culturales, las sociedades gastronómicas, los propios bares, no tiene futuro. Yo no renuncio y no me resigno a pensar que ahora tenemos que ser de otra manera. Yo quiero que superemos esto y que lo superemos todos por igual, por independencia del nivel de renta que tengamos, para que demostremos de verdad que somos una sociedad democrática y que es una sociedad basada en lo que se decía en los principios de los estados democráticos, sociales y de derecho, que nos salvemos todos y todas. Y la hostelería está sufriendo mucho. Y es muy paradójico que se haya culpado de todos los males a la hostelería, como antes se hizo con la juventud, cuando en realidad, y lo vemos en estadísticas y en encuestas de organismos oficiales, el problema que hay en Euskadi es que hay un porcentaje elevadísimo de personas que no son capaces de detectar cuál es el foco del origen de transmisión del contagio. Es decir, hemos culpado a la hostelería de todos los males, pues probablemente existe un riesgo en la hostelería, yo no lo voy a negar, y ellos y ellas, los hosteleros y hosteleras, son muy conscientes de ello y han tomado todas las medidas que se les han exigido, pero han recibido muy poco. Yo sé que en Baracaldo están moviéndose los hosteleros y hosteleras para crear una, no sé si asociación o plataforma, que le diga al ayuntamiento que lo que está haciendo, que es ponerse de espaldas a ellos, no es una solución. Y me parece bien que lo hagan, porque yo sí he sido consciente, como ciudadano que vive en Baracaldo, de los esfuerzos que ha hecho la hostelería para cumplir con todas las normas sanitarias. Pero también soy consciente, porque me lo han dicho, de la poca ayuda que han recibido del ayuntamiento y que si lo comparas con otros ayuntamientos, incluso del mismo color político, no tienen nada que ver, porque hay ayuntamientos que han estado acompañando a la hostelería para que ésta, en ese cierre obligatorio o en ese cese de actividad obligatorio al que se les ha sometido, pudieran sobrevivir. Y vemos cómo les siguen, y te lo dicen ellos y te lo dicen ellas, cómo siguen teniendo que pagar las tasas de luz, de alcantarillado, de agua, de basuras, como si nada habría pasado cuando les han obligado a tener cerrados los negocios. Y eso con lo que tiene que ver con la hostelería. Con lo que tiene que ver con los ERTEs, sí, somos partidarios de que los ERTEs se mantengan mientras sea necesario. Pero también somos partidarios, y eso no se está haciendo, de que haya un mayor control sobre los ERTEs, porque hay muchos empresarios que están utilizando los ERTEs para seguir manteniendo más márgenes de beneficio o para perder menos en este escenario en el que todos estamos perdiendo algo, en el que todas estamos perdiendo algo. Y yo creo que hace falta más inspección fiscal y más inspección de trabajo. Y hace falta ver si realmente cuando se está metiendo a las personas en el ERTE se está haciendo bien, o si por el contrario se está haciendo o se está utilizando los ERTE como un subterfugio para mantener niveles de productividad que permitan mantener niveles de beneficio con un coste menor por parte del empresario, que paga menos cuotas por los trabajadores y para que las pague el Estado. Y en tercer lugar, también creo que junto a mantener los ERTEs mientras esta situación siga, a obligar a los empresarios o a vigilar mejor la labor de algunos empresarios, no de todos, de algunos empresarios que lo pueden estar utilizando para trampear, también hay que mantener la vigencia del no despido durante 6 meses. Justo en la línea contraria de lo que dice CEBEC, la patronal de los empresarios vizcaínos, que qué curioso, no tiene ideología, pero siempre se sitúan en contra de las ideas de la izquierda, que lo que piden es que se quite la cláusula de prohibición de despedir a los trabajadores acogidos a ERTE durante los 6 meses posteriores a que salgan del ERTE. Y nosotros queremos que eso se mantenga, y también queremos, porque nos llegan casos, pese a lo que dice el Ministerio de Trabajo, que la gente cobre los ERTEs. Porque también sabemos que hay mucha gente que ha tardado muchísimo en cobrar los ERTEs y que les hemos pedido que harían un esfuerzo que yo diría que es casi mágico, que es que vivieran del aire durante meses, que pagaran sus facturas con aire durante meses y que comieran aire para sobrevivir durante meses, porque han estado meses sin cobrar los ERTEs. Y eso tampoco tiene ningún sentido, ni además es ni justo ni razonable. Óscar Matute, gracias por este tiempo, por este análisis político y económico. La próxima vez
que conectemos, si te parece, tenemos que hablar de los presupuestos del País Vasco, ¿eh? Ahora el protagonismo y la noticia está ahí en el Congreso de los Diputados, pero en breve se trasladará al Parlamento Vasco. Yo no tengo ningún problema en hablar de los presupuestos del País Vasco, pero estoy convencido de que hay compañeros y compañeras mías en Euskal Herria Bildu, en el Parlamento de Gasteiz, que sabrán darte muchísima más información de la que yo pueda darte de esos presupuestos. Bastante tengo con lo que me cabe en mi limitada cabeza. Lo tomo entonces, tomo la palabra, hablaremos con parlamentarios vascos. Es que ricasco a disfrutar un poco de este fin de semana. Es que ricasco los votos, me quedo con este titular de Euskal Herria Bildu, bueno, me quedo con el titular porque él me ha ayudado a escogerlo, determinantes, entre comillas, en la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Momentu gogorrak bizi izan ditugu. Hemos tenido tiempo para pensar. Gure buruak ideia berri eta zaharrez bete dira. Ideas singulares, diferentes, geniales. Imagina ezazu, ideia horiek guztiak gehitzen baditugu. Imagínate si sumamos todas esas ideas. Ez dakit zein izango litzatekeen emaitza. Pero seguro que seremos más fuertes. Herri honi egoera honetatik ateratzen lagunduko diote. Y construiremos un Barakaldo mejor. Cuéntame tu idea. Ezadazu zure ideia. En comunicación gráfica lo hacemos todo con mucho arte. Somos Copygraph. Copygraph, expertos en impresión, cartelería digital en todos los formatos, flyers, catálogos, libros, lonas, vinilos, lienzos. Expertos en diseño, papelería comercial, catálogos, murales, carteles. Expertos en rotulación, vehículos, escaparates, stands, señalización. Expertos en accesorios para la comunicación, rollers, plegables, stand móviles. Copygraph en Avenida Libertad 29, teléfono 94 438 1000. Te estábamos esperando. En el Centro Teringel Belleza hemos dado soluciones estéticas desde hace más de 40 años a cualquier problema de estética. Sin cirugía, sin agujas, tratamientos faciales, tratamientos corporales, láser definitivo e indoloro, micropigmentación. En Teringel Belleza te esperamos para tratarte de forma única. Teringel Belleza en Barakaldo, en calle La Virtud 2, entre planta. Y hoy nos hemos enterado que el punto de atención ciudadana de Deusto podría cerrar sus puertas. ¿Qué es un punto de atención ciudadana? Un PAC, como todos lo llaman, el punto de atención ciudadana en este caso de Deusto, con su cierre, supondría pues que la gente que necesite una atención sanitaria se desplazaría al hospital de Basurto, con lo cual crearía pues un mayor colapso, entre comillas, allí. Vamos a hablar con Olga Roldán, miembro de la Junta de Personal de Atención Primaria de este PAC de Deusto. Arratsaldeon, Olga, muy buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon a Olga y al resto de componentes de esta Junta de Personal de Atención Primaria. Eso es, era comentarte lo que ya te hemos comentado esta mañana. Somos la Junta de Atención Primaria, está compuesta por todos los representantes sindicales que hemos hecho la nota de prensa y que somos de atención primaria. Entonces aquí estamos parte de esa representación sindical porque faltan algunos, pero son los que vamos a hablar con vosotros. Un saludo para todos ellos. ¿Qué es lo que pasa en el PAC? No son puntos de atención ciudadana, son puntos de atención continuada. Puntos de atención continuada, perdón, es verdad. Y entonces en concreto, este punto de atención continuada, este PAC de Deusto, ¿qué ha dicho Osakidecha o el Departamento de Salud que lo va a cerrar y en base a qué? En base a los datos, pero de todas formas yo nosotros lo que queremos transmitir es que esto es un recorte más de los que hemos tenido en Osakidecha y además creemos que es en un momento de alarma sanitaria en el cual es un momento muy delicado para que cualquier servicio sanitario se cierre. Entonces esto supondría que los ciudadanos de Bilbao, como bien tú has dicho, tendrían que
no tendrían ya atención presencial por la noche en ningún punto de atención continuada y tendrían que acudir todos al Hospital del Asunto. Y por la circunstancia que estamos ahora mismo, entendemos que es una situación grave, pues porque estamos exponiendo tanto a los ciudadanos de que vayan a una urgencia hospitalaria con el riesgo que eso supone, como no dar una prestación en el que puede ser una urgencia no tan grave que lo puede atender el punto de atención continuada. De todas formas, te voy a dar paso a mi compañero, que es un trabajador de los puntos de atención continuada, y él te va a explicar más ampliamente la situación en que hemos vivido y estamos viviendo, porque de estos lodos, de estos vamos bien nuestros lodos. Sí, adelante, pues, con esa explicación. Bueno, Arratsaldeon. Mi nombre es Satur, ¿vale? Como bien ha dicho mi compañera, yo soy trabajador del PAC, no de Bilbao, pero de un PAC. Y desde luego lo que tenemos claro es que esta situación viene desencadenada por una desestructuración de la atención primaria en general, cuando ha pasado de ser el plan estrella de Osakidetza a estar totalmente denostada, y lógicamente dentro de esa atención primaria la situación de los PACs, que históricamente ha venido cubriendo y atendiendo a la población, sobre todo en esos horarios en los que no estaban activos los centros de salud, y que hacía una labor también de filtro ante las urgencias de los hospitales, para evitar, y así nos lo recalcaban continuamente, para evitar esas saturaciones en esas propias urgencias hospitalarias. Lo que hacen con esto es aprovechar un tema de una pandemia simplemente para dar una vuelta más de tuerca a una política de recortes que vienen haciendo desde hace bastantes años, donde la propia atención primaria está pues, hecha a unos zorros, por decirlo de alguna forma coloquial. Y en este caso en concreto lo que van a conseguir es, por un lado, que la población tenga un problema de accesibilidad muy importante, de que se limite muy mucho la posibilidad de poder acudir a las urgencias de los hospitales porque la población tiene miedo, porque su riesgo, como ha dicho mi compañera, de contagio es muy alto para ella y para los acompañantes que vayan con ellos. Y desde luego lo que tenemos claro es que también van a aumentar los tiempos de espera que la gente va a tener que soportar para ser atendidos. Lógicamente, si se acumulan en unos sitios, van a tardar más en poder ser atendidos. Entonces, no sé si tienes alguna pregunta al respecto. Sí, yo añadiría a esos argumentos que acabas de comentar, Satur, que además de la cercanía, o sea, entiendo que son los propios vecinos de Deusto, a lo mejor también de San Ignacio, los que en un momento determinado y ante una necesidad sanitaria acudan a un PAC. Pero el argumento que han dado desde el departamento, ¿qué es? ¿Problema de personal o problemas económicos? No, ellos en realidad lo que aducen es simplemente de que entienden que con sus datos, los cuales no nos han trasladado en ningún momento, que tienen una asistencia escasa de gente que ha acudido al PAC por la noche. Que hay que recordar que este PAC es el único abierto en periodo nocturno, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, el único de todos los que hay en Bilbao, ¿vale? Es el único punto de atención extrahospitalaria que hay en todo Bilbao. Entonces ellos aducen una escasa asistencia de la gente, pero esos datos, que no los hemos visto, no concuerdan tampoco con los que nosotros tenemos y con los que los propios trabajadores y trabajadoras nos pasan, ¿vale? Y en cualquier caso, no solamente atienden a la gente de Deusto o de San Ignacio por cercanía, sino que atenderían y han venido atendiendo desde décadas a toda la población de Bilbao. Ellos nos dicen que se va a seguir prestando la asistencia, aparte de las urgencias hospitalarias, a través del aviso domiciliario, pero curiosamente ese aviso domiciliario no va a ser reforzado en ningún momento. Va a seguir con la misma dotación que tiene. Y, lógicamente, no tiene los mismos medios para poder atender y, además, como bien digo, con las urgencias de los hospitales, a las cuales se van a ver más saturadas,
el aviso domiciliario va a tener una sobrecarga y lo que va a conllevar eso es el hecho de que los tiempos de espera, de demora, para que la gente en sus domicilios esté esperando la atención, pues se va a alargar. Si a eso le añadimos el de que tal y como está la situación, la atención primaria está, o la están haciendo priorizar la asistencia telefónica, ¿vale? Y que está teniendo, por esa desestructuración que entendemos que tiene, está teniendo unos tiempos de demora de días, de semanas, en cuanto a la posibilidad de ser atendidos, pues blanco y en botella. Todo va a terminar en el mismo sitio. La gente, lógicamente, aunque no sea una cuestión muy grave, si no tiene dónde acudir, se pone nerviosa con sus dolencias, claro, lógicamente conoce la situación y va a acudir al primer sitio que pueda. Y eso va a hacer saturar otras cosas. Me ha quedado claro que el PAC de Deusto es el único abierto en Bilbao, pero creo recordar que esta misma situación se produjo con anterioridad en el PAC de Gorliz y debido a las movilizaciones de vecinos y de trabajadores se consiguió que permaneciera abierto, ¿no? Sí, cuando digo que el PAC de Deusto es el único que está abierto por la noche. Por la noche, ¿vale? Sí. Efectivamente, por la noche. Y efectivamente tienes toda la razón, en esta política de recortes, el PAC de Gorliz, que no estaba abierto por la noche, estaba solamente abierto durante la tarde, la pretensión que tenían al cerrarlo, allí los compañeros de las organizaciones sindicales, también representados en la Junta de Personal, conjuntamente con las asociaciones vecinales, etcétera, se movilizaron porque entienden que es un servicio cercano, que es un servicio que les viene muy bien en la atención. Esa misma situación se está dando en el PAC de Zumárraga, estamos teniendo, porque también está teniendo recortes horarios en su prestación. Se está dando también en situaciones como Vergara y como el Goibar, y al final todo va encaminado. Y hay cosas que sorprenden, porque cuando en la propia mesa sectorial de negociación nos trasladan que va a haber un aumento de 186 puestos o 186 plazas en la atención primaria, y por contra estamos viendo que están recortando y cerrando servicios, algo no nos cuadra, algo no nos cuadra. Y bueno, pues disponemos de la información que tenemos, porque tampoco se preocupa mucho de trasladarla de una forma transparente, ¿vale? Pero efectivamente tenías toda la razón en lo que decías, la cercanía, no es lo mismo acudir a una urgencia en el hospital con la acumulación de gente, con distintas patologías, muchas de ellas ya con una gravedad consistente, que acudir a un PAC donde la situación es más llevadera, más cercana y que les soluciona el problema que básicamente la atención primaria en sus centros de salud no puede atender. Está previsto este cierre para el próximo 1 de enero, según habéis recogido, el 1 de febrero, perdón, 1 de febrero, ¿verdad? Sí. ¿Hay tiempo suficiente para reunir a la mesa sectorial de sanidad o para dirigirse al departamento y que se reconduzca la situación? Como tiempo suficiente sí hay, y para revertir las situaciones siempre están a tiempo, porque tienen las fórmulas para hacerlo. Desde luego, lo que nos está demostrando la experiencia, y como tú bien has dicho antes, lo que ha ocurrido con el PAC de Gorliz, lo que nos está demostrando la experiencia es que solamente haciéndoles ver el desencanto y la frustración que producen las acciones que llevan a cabo por parte de movilizaciones a través de la ciudadanía y de las propias trabajadoras y trabajadores, es la forma en que entendemos que podemos revertir esta situación. Porque si no, nos están demostrando que hacen oídos muy sordos simplemente a las demandas que desde los ámbitos, digamos, institucionales, como puede ser la mesa sectorial, normalmente les hacemos. Entonces, lo que tenemos claro es que no vamos a parar hasta conseguir que reviertan estos recortes, y además creemos que contamos con el apoyo no solo de las trabajadoras y trabajadores que van a ver mermadas y modificadas sus condiciones de trabajo, sino por parte de la ciudadanía, que entiendo que valoran este tipo de servicio y que a fin de cuentas es un bien para ellos. Efectivamente, así es. Es muy pronto para preguntaros si está previsto algún calendario ya de actuaciones, movilizaciones, concentraciones.
Vale, tenemos una serie de elementos y de movilizaciones para llevar a cabo. No te puedo decir ahora mismo exactamente un calendario porque, lógicamente, tenemos que tener más contactos y queremos coordinarlos y consensuarlos con las propias trabajadoras y trabajadores del PAC, ¿vale? Pero lo que tenemos claro es que vamos a intentar hacernos eco en todas las partes posibles. Vosotros os agradecemos que nos hayáis ofrecido esta plataforma para poder darlo a conocer, pero lógicamente no nos vamos a poder parar y esto va a llegar a los partidos políticos del municipio, va a llegar a los elementos que representan a la atención primaria y sobre todo y ante todo va a llegar a la propia ciudadanía, que es la más afectada, aparte de las trabajadoras y trabajadores, la más afectada de esta política de recortes que llevan a cabo. Pues como bien dices, es un placer para nosotros atender estas peticiones porque nos ponemos en el lugar de los ciudadanos, que no sabemos nunca, en cualquier momento y a cualquier hora, sobre todo además sabiendo que está abierto por la noche, pues tienes esa necesidad de acudir y de que te atiendan. Muchísimas gracias a toda la Junta de Personal de Atención Primaria. Os dejo trabajar, que seguramente que todavía tenéis muchas cosas por delante para poner en común. A ver si todo ello acaba bien y podemos disfrutar, entre comillas, también lo de disfrutar, de este PAC, de este punto de atención continuada de Deusto. Un abrazo muy fuerte, mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ahí tenemos todo esto en medio además de una epidemia del COVID-19, como bien comentaban ellos, con el miedo a acudir a un hospital en cuanto tienes alguna dolencia. Joder, pero es que alguien te tiene que cuidar, digo yo. Bueno, que se lo avanzábamos en la presentación de esta segunda parte. Hoy ha habido visita del presidente de Gobierno, de Pedro Sánchez, a una nueva comunidad, ha sido a Cantabria. Allí ha presentado, como en el resto, el plan de recuperación, de transformación y de resiliencia de la economía. Pedro Sánchez ha estado con el presidente de Cantabria, con Miguel Ángel Revilla, y nos ha parecido muy interesante algunas de las cuestiones que él ha abordado. Por ejemplo, él le ha pedido al presidente de Gobierno que ayude a dinamizar la región. Ha presentado 102 proyectos en Cantabria que ha definido todos sólidos para que puedan ser beneficiados de los fondos europeos. En concreto, por ejemplo, el de Valdecilla, donde está el hospital y donde quiere ampliar para hacer un espacio referente de la salud. Y, como no, el uso de las 18 hectáreas en Comilla para cultura, para investigación. Comillas, es donde se ha centrado esta intervención. Escuchamos a Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria. Estamos aquí en un lugar que es la frustración de mi vida. La frustración de mi vida. En el año 2009 anuncié que tenía en la cabeza el proyecto del siglo para Cantabria, que era esta majestuosidad que estaba en ruinas, que estaba caído, recuperarlo y convertirlo en algo que dinamizara la cultura, la enseñanza. En el año 95, cuando yo llegué al Gobierno, me encontré con una página entera del ABC, donde el Gobierno de Cantabria ponía en venta las 180 hectáreas de esta finca, ofertando la posibilidad de llenarlo de chalés adosados. Lo primero que hice fue blindar para el futuro estas instalaciones para que se pudieran dedicar simplemente a actividades culturales, de investigación, de desarrollo, pero nada de urbanizaciones masificadas. Hemos estado hablando de los proyectos europeos. ¿Sabes cuáles son las preferencias de Cantabria? Tienes nada menos que 102 proyectos, todos sólidos, pero hay algunos que te he resaltado arriba y que quisiera tener por tu parte, porque sé que vas a ser tú quien va a decidir esos proyectos. Lo has dejado claro desde el principio. Moncloa, y Moncloa es el presidente del Gobierno. La Pasiega, un proyecto que no es del Gobierno de Cantabria, es un proyecto de toda Cantabria. Aquí están los que han suscrito
ese proyecto. Es difícil encontrar unanimidad hoy en política. Los 35 diputados de Cantabria, todas las organizaciones sindicales, la patronal, la Universidad de Cantabria, la Pasiega. Ahí te he dejado el proyecto y has visto la importancia que tiene para dinamizar esta región. Luego tenemos un proyecto que, siendo Cantabria la que tiene la mayor riqueza prehistórica del mundo, 10 patrimonios de la humanidad, dispersos en esos solares que están ahora aparcando a 40 coches en el centro de Santander, el MUPAC. Y hemos seleccionado el proyecto. También queremos un apoyo para que sea como el vertebrador de toda la riqueza en prehistoria que tiene esta región. Esto en la intervención de Miguel Ángel Revilla. Estaba enfadado, claro, él ha reclamado para su comarca actuaciones, mejoras, si vienen los fondos europeos, si de los 140.000 millones, 72.000 son, como quien dice, a fondo perdido, si hay proyectos. Bueno, la próxima semana seguramente a Pedro Sánchez le toca visitar Euskadi y presentar este mismo plan de resiliencia aquí también. Pero lo que ha dicho en Cantabria, sobre todo, se ha centrado, o nosotros al menos destacamos, el aspecto de la crisis económica. Ha hablado de estos 72.000 millones, que como decimos, no son préstamos, que es a fondo perdido, y dice que hasta el 2023 se van a destinar para crear 800.000 nuevos puestos de trabajo. Ha hablado de la situación económica del país, yo le he visto un poco positivo. Ha hablado de el tercer trimestre del año ha sido de crecimiento económico y que el mercado laboral encadena 7 meses en positivo. Lo escuchamos. Pues hemos conseguido en el tercer trimestre de este año alcanzar un crecimiento económico de un 16,7%, muy por encima de las expectativas que inicialmente tenían los analistas de un 11 o un 13% de rebote de nuestra economía. Bueno, pues lo hemos superado en 3 puntos. El mercado laboral encadena ya 7 meses en positivo. En noviembre ya hemos sumado cerca de 32.000 afiliados más, con lo que vamos a estar por encima, de nuevo, de los 19 millones de trabajadores y trabajadoras. Por tanto, demostramos que con la unidad que se plasmó en esos 6 grandes acuerdos con los agentes sociales y el Gobierno de España, estamos salvando no solamente vidas, sino que estamos salvando también empresas y empleo. Y prueba de ello es que hemos recuperado ya 578.000 empleos desde el peor momento de la crisis sanitaria. Por tanto, estamos salvando empresas y estamos también salvando en difíciles circunstancias, yo me hago cargo de ello, a muchísimos trabajadores y trabajadoras autónomos. Los números están ahí. El 80% de los 3,4 millones de trabajadores en ERTES que tuvimos en los meses más duros del confinamiento ya se han reincorporado a su actividad laboral y además tenemos 30.000 trabajadores más con empleo definido que hace un año. Por tanto, el esfuerzo que se está haciendo por parte de todas las personas en todos los rincones de nuestro país es sobrehumano y soy absolutamente consciente de las dificultades que están pasando empresas familiares de sectores muy afectados por las restricciones de la pandemia, como es el transporte de viajeros, el turismo, la restauración, el pequeño comercio, el ocio o las actividades culturales, por mencionar algunas de ellas. Y por eso, a mí me parece que es muy importante lo que sucedió ayer. Era fundamental aprobar los presupuestos generales del Estado para que en 2021 podamos inyectar esos 27.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia provenientes del Acuerdo Europeo firmado en julio. El proyecto de reconversión económico más importante de nuestro país durante los próximos años, para que incrementemos en un 2% el crecimiento anual de nuestro Producto Interior Bruto a partir del año que viene, para que empecemos a crear esa cantidad ingente de empleos como consecuencia de las inversiones que vamos a hacer en las distintas transiciones que posteriormente referiré. La previsión que hacen los economistas es que gracias a estas inversiones públicas vamos a poder crear hasta 2023 800.000 nuevos puestos de trabajo. Por tanto, la oportunidad es enorme y la obligación y la responsabilidad que tenemos todas las administraciones y también los colectivos aquí presentes es extraordinaria. Y estamos a puertas, igual para algunos ya han comenzado, de un puente, del puente de la Inmaculada, como todo de un puente diferente, que debemos celebrarlo o disfrutarlo de una manera tranquila, sosegada,
no sé, necesitamos las recomendaciones y el consejo de los expertos. Así que a un experto nos dirigimos, a Germán Cortázar, psicólogo clínico. Arratsaldeon, Germán, muy buenas tardes. Arratsaldeon, ¿qué tal estáis? Muy bien, ¿qué tal tú? Bien, esa es la primera pregunta que tenemos que hacer siempre. Bien. Nos tenemos que preguntar siempre qué tal estamos. Y tenemos que intentar, pues eso, transmitirlo como hemos hecho otras veces, la positividad, y siempre lo primero, qué tal estamos. Pero últimamente me están diciendo, cuando pregunto, ¿qué tal estás? Y me dice, tengo que decir bien, vale. Así los amigos se alegran y a los enemigos no les doy, o algo así. Bueno, sí, hay un dicho que dice algo así, pero es que al final lo que tenemos que hacer es transmitir la positividad, como decíamos hace 2 semanas, por los demás y por uno mismo. Porque no podemos entrar en esa negatividad y en esa transmisión siempre de hablar de lo mismo. Algo que nos estamos quejando todos es de que todas las conversaciones son iguales. Estamos todo el día hablando de contagios, de transmisiones, de medidas de precaución, de qué voy a hacer, de qué no voy a hacer. Entonces, vamos a decir que estamos bien, porque realmente es un interés, y luego vamos a intentar hablar de otras cosas y vamos a intentar, sobre todo, volver a esa positividad que parece que se nos ha olvidado, ¿no? No, sí, estamos muy positivos. ¿No ves que que la vacuna está a punto de llegar? Sí, pero hasta que llegue, hoy tenemos que hablar de cifras. Hoy tenemos que hablar de cifras relativas con la salud mental, relativas con todo lo que, pues evidentemente aquí nos concierne, que es los estados de ánimo y cómo nos encontramos psicológicamente. Y tenemos que hablar de unas cifras que no son muy buenas en cuanto al número de personas que están empezando a tener cierto tipo de malestar psicológico, y no solo del malestar físico, el cual es muy importante, pero nos estamos olvidando del psicológico porque esas cifras de las que te digo nos advierten de que viene la 4ª ola de la pandemia. ¿Vale? Y fíjate, nos hemos saltado la tercera. Sí. Ahora estamos en la segunda. Bien, la tercera se da casi por hecho que va a venir después de Navidad. En el mes de enero, en el mes de febrero, se da casi por hecho que si no tenemos todos cuidado, va a haber una tercera ola. Y cuando se habla de la 4ª ola, es la 4ª ola referida a lo psicológico. Solo estamos hablando de lo físico, hablaremos de la primera, la segunda y la tercera, pero la 4ª ola es la de lo psicológico. Porque fíjate, Yolanda, se está hablando, se están haciendo estudios y se está investigando, lo podemos ver en estudios que nos da el Ministerio de Salud y también lo podemos ver pues aquí en la consulta, ¿no? Cada día, que está aumentando hasta unas cifras enormes el número de consultas. Fíjate, hasta el 40% de la población está manifestando síntomas moderados o graves de depresión. No digo ya de depresión como tal, sino síntomas de depresión. Y tampoco son síntomas leves, son síntomas o moderados o graves. El 40% de las personas en general, no solo de los enfermos de COVID, sino de la población general. ¿Vale? Fíjate, el 40% es 4 de cada 10, lo cual es un número enorme de personas que ya están empezando a sentirse mal, a pedir ayuda psicológica, y nos está hablando pues, de cuánto malestar está generando todo esto en todas las personas. Porque fíjate, cuando hablamos de la COVID, hablamos de personas que la tienen y personas que no la tienen. Pero es que el malestar psicológico nos va a afectar a todos, a los que han pasado la COVID y a los que no. Entonces, el número de personas que nos estamos empezando a sentir mal, fíjate, siempre hablo en plural porque creo que a todos nos está tocando algo, está aumentando enormemente. Y pensemos qué va a venir después de Navidad. Si no nos cuidamos, vendrá esta 4ª ola, que no queremos, que es la 4ª ola psicológica. Sí, pero por ejemplo yo me puedo evitar contagiarme guardando las medidas de seguridad, pero ¿cómo evito tener esos problemas psicológicos que a su vez están derivados de este pseudoconfinamiento o de estas medidas restrictivas que me impiden llevar esta vida a la que estoy acostumbrada? Sí, es que no estamos llevando una vida normal, ¿vale? Entonces, lo que nos estamos quejando todos es de que se nos está haciendo muy largo esta sensación de tener una vida que no es normal, porque a pesar de que ahora podemos hacer cosas, hay muchas que todavía no podemos. Tenemos restricciones, tenemos palabras que nos suenan, pues eso, a términos de guerra, como toque de queda, como confinamiento, como restricciones, como, bueno, algo a lo que evidentemente no estábamos acostumbrados y que nos está causando pues todos estos problemas, que luego hablaremos de la ansiedad. ¿Qué podemos hacer? Siempre darle la vuelta a la moneda. Pensemos, una moneda siempre tiene 2 caras. No paramos de mirar
No sé si es la cara o la cruz, la que no paramos de mirar, pero la mala, bueno, la que sea la mala, la cruz. Venga, estamos continuamente, como decíamos hace un momento, hablando de lo malo, de lo negativo, de lo mal que nos encontramos, del sufrimiento que tenemos, de la angustia, de que no duermo, de que estoy harto, ¿vale? Demos la vuelta a esa moneda. Vamos a mirar lo que sí tenemos. Esto también me va a valer para la Navidad, que lo hablaremos. Siempre vamos a valorar lo que sí tenemos. Ahora mismo tenemos pues ciertos privilegios, podemos hacer cosas, estamos sanos, podemos juntarnos con nuestra familia, con nuestros amigos. Es verdad que con restricciones, pero esa es la cara fea. Vamos a mirar la cara, lo bueno de esta moneda, que también lo hay. Y es que creo que se nos está olvidando. Estamos continuamente con la atención focalizada en lo malo y se nos está olvidando que hay muchas cosas buenas que evidentemente sí las tenemos ahí, pero tanto centrarnos en lo malo, pues esto no nos ayuda. Y por eso pues estamos empezando a cojear un poco en cuanto a los estados de ánimo. Claro, es que nos caracteriza a todos como ciudadanos que somos más pesimistas que optimistas. Pues en general, sí, ¿no? Aunque yo siempre defiendo, igual que yo siempre defiendo que la mayoría de las personas son buenas, también defiendo que la mayoría de las personas somos optimistas. Hay que saber mirar lo positivo y hay que saber mirar qué tenemos de positivo a nuestro alrededor y en nuestra vida, ¿no? Y no me vale lo de los vasos medio llenos ni medio vacíos. Los vasos están por la mitad. Depende de tú cómo lo mires, que volvemos a hablar de la actitud. Las circunstancias no las podemos cambiar. No podemos hacer que desaparezca el virus, ojalá. No podemos hacer que desaparezcan las restricciones porque, entre comillas, es lo que nos manden, ¿no? Es decir, hay cosas que no podemos cambiar. Luego las podemos discutir, pero no las podemos cambiar. No está en nuestra mano. No está en nuestra mano, pero sí está en nuestra mano la actitud con la que nos enfrentemos a lo que nos pasa. Y si somos un poco más positivos y si no estamos continuamente con lo malo, quizás no caigamos en tanto malestar o en tanta apatía, en tanta tristeza. Han ido cambiando los síntomas. Lo que antes era ira, rabia, aburrimiento, ahora se está convirtiendo en tristeza, desgana, bajonazo, como se dice en el lenguaje de la calle, depresión. Pocas ganas, depresión. No exactamente, no hablamos de depresión, para eso hay que tener, la depresión es una enfermedad y tenemos que hacer un buen diagnóstico y hay que tener un número determinado de síntomas para poder catalogar algo como depresión, pero sí de síntomas depresivos. Igual que tampoco podemos hablar a veces de la ansiedad, sino de síntomas de ansiedad, porque fíjate, el 30% de la población está manifestando síntomas de ansiedad. Puede ser el nerviosismo, el insomnio, los dolores de cabeza, los dolores generales del cuerpo, el cansancio, todos esos síntomas, la taquicardia, todos esos síntomas, incluso físicos, hasta el 30% de la población está quejándose de todos esos síntomas. Unos luego llegarán a ser el trastorno de ansiedad o el trastorno depresivo, pero de momento estamos hablando de síntomas que muchísima población pues los tiene y los manifiesta cada vez más. Pues vamos con esos ejercicios que podamos hacer en nuestro domicilio para evitar esta situación y cambiar de actitud y ser más positivos y más optimistas. Mira, siempre tenemos que estar activos, por favor, que nadie caiga en eso que es tan tentador. Y encima, fíjate, este fin de semana va a hacer malo, ¿no? Hace mucho frío, va a llover, eso nos dicen los expertos en el tiempo, ¿no? La tentación es quedarnos en casa, taparnos con una manta y lamentarnos continuamente de lo mal que estamos. Vamos a pensar algo que podamos hacer. Siempre nos podemos juntar con alguien, siempre podemos hacer algún tipo de actividad, podremos hacer cosas más o menos que nos diviertan, ¿vale? Y por favor, la actitud, que esa es fundamental, a ver si no caemos en todo eso. Y luego también el ejercicio físico, que es muy importante, porque si no, al final tendremos, estaremos más cansados, porque de no hacer nada uno se cansa mucho. Sí. Dormiremos peor, porque de verdad que no sabes los trastornos de insomnio que se han derivado de todo esto, la cantidad de gente que está durmiendo mal, y todo eso lo vamos a incluir como un síntoma más de ansiedad, de todo esto que nos está empezando a pasar factura. Y una muy importante, no vamos a ver la Navidad como que viene el coco más negro del mundo, que está todo el mundo temblando con la Navidad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué mal me voy a sentir?
bueno, no sabes qué tal te vas a sentir. Igual de repente descubres que hay otra manera de vivir la Navidad y que también cuidándote y cuidando a los demás te da satisfacción. Fíjate qué falsetes somos, que siempre en una situación normal, cuando llega esta época, ¡jo, la Navidad! ¡Jo, qué rollo! Que me están escuchando mucha gente y vamos, que no me lo nieguen. ¡Jo! Vale. Estoy y mira, y ahora... A ver, ¿cuántas veces hemos oído eso de que qué bien, yo me cenaría un huevo frito con patatas y me iría a la cama, yo me quedaba en mi casita y me quedaba más a gusto? Bueno, pues este año lo vas a hacer. Entonces, hazlo y deja de quejarte de lo que llevas toda la vida quejándote, y este año hazlo. Es verdad que no es voluntario, ¿vale? Que yo creo que ahí está parte de la clave, que porque justo cuando no puedes hacer lo que quieres, te sienta peor, ¿vale? Pero vamos a dejar de lo que tanto, que tú lo has dicho muy bien, de que tanto hemos querido siempre. Yo me quedaba en casa, cenaba un filete y me metía a la cama, pues hazlo. Este año es el que lo puedes hacer, por cuidarte, y por favor, vamos a ser sensatos. Sí. Vamos a ser sensatos. Es verdad que estamos avisados por todas las autoridades sanitarias que nos, no sé, que vamos a comportarnos bien, porque no augura nada, tú lo has dicho también, Germán. Esto para enero se presenta mal, Se presenta mal, pero está en nuestra mano que no se presente tan mal. Vamos a ver si conseguimos evitar la tercera ola y vamos a ver si conseguimos evitar la cuarta, que es la psicológica, que de esa es de la que nos tenemos que encargar aquí, en lo que a nosotros nos corresponde. Lo físico ya se encargarán los sanitarios de los sanitarios de lo físico. De lo mental tenemos que hacer mucho trabajo, mucha pedagogía y de verdad apoyarnos entre nosotros. Y vamos a ver si evitamos esta cuarta ola, que bueno, esperemos que sea más leve de lo que pues a veces auguramos. Bueno, pues a ver si es así. De momento disfruta de este largo fin de semana o de este puente y a leer y a cocinar y a hacer pasteles y a pasear bajo la lluvia y con canciones en positivo. Todos estos mensajes que semana tras semana me he ido aprendiendo. Claro que sí, de verdad. Y vamos a cuidarnos, por favor. Vamos a cuidarnos, que nos cuidemos cada uno individualmente, y vamos a cuidarnos a nosotros y vamos a cuidar a los demás. Que entre todos seguro que hacemos algo bien hecho. Claro que sí. Un beso muy fuerte, Germán. Muchísimas gracias por todos estos consejos. Agur. Agur. Bueno, pues afrontamos la última parte de este especial informativo. Lo hacemos además en toque de puente festivo, porque los controles de la Ertzaintza a las policías locales se van a suceder este fin de semana. De hecho, han comenzado hoy mismo, hoy viernes, como viene siendo habitual, por otra parte, todos los viernes. Se va a vigilar que los desplazamientos entre los territorios y comunidades limítrofes se realicen única y exclusivamente por las medidas y por las razones que están autorizados en el actual decreto. Nada de irse de vacaciones, nada de acudir a la segunda residencia porque haya un puente. Josu Bujanda, portavoz de la Ertzaintza, así lo decía. Todos los fines de semana, y en este caso al ser un puente o días festivos más largos, intensificamos los controles de carretera, al igual que hemos hecho en otros, como decía anteriormente, en otros fines de semana. Son controles que los vamos a realizar en todo tipo de vías rápidas o vías secundarias. En este caso, conjuntamente, como en otras ocasiones, hemos tenido coordinación con Policía Foral en los términos y en el territorio navarro o de Euskadi. Contamos con este control conjunto simultáneo entre las dos policías. Por una parte, Policía Foral con su agrupación de tráfico y seguridad vial, y por parte de la Ertzaintza con las unidades de tráfico, territoriales de tráfico, tanto de Guipúzcoa como de Áraba. En este sentido, los controles los haremos todo el fin de semana, hasta el martes, en diferentes horarios y diferentes carreteras. Respecto a la seguridad, pues bueno, pues indicar lo que hasta ahora hemos ido indicando, ¿no? Salvo las excepciones que ya vienen en las propias normas, iremos controlando que se cumplan las mismas. Es una de las funciones de la Ertzaintza, en este caso, y de Policía Foral. Entiendo también el cumplimiento de las normas y en este caso la movilidad de las personas interterritorial. Pues ya lo han escuchado. Ojo con intentar salir,
que estamos en cierre perimetral y tienen seguramente que en su hogar muchísimas posibilidades para disfrutar de este puente. Disfrútenlo. Volvemos el lunes. Gracias por su atención. Un beso muy fuerte y cuídense.